Hola, bienvenidos una vez más a Delirio a Dúo, un viaje al aire por los espacios literarios. Una aventura a través de los libros donde los autores reviven en nuestra imaginación. Esta descolocación poética en la que hoy recorreremos distintas épocas en compañía de nuestros poetas malditos latinoamericanos. Hola, Pablo. Ángela, hola, ¿cómo estás? Y muy buen día a todas las personas que nos escuchan en el episodio de hoy. Primera parte, mejor, de un episodio que tenemos en deuda tras realizar el de los poetas malditos europeos del siglo XIX. Y que reencontrarán fácilmente en este canal de YouTube. También lo encuentran en Spotify como Delirio a Dúo Literatura. Ahí van a poder encontrar varios programas relacionados con los poetas malditos europeos y esta vez hablaremos de los poetas malditos latinoamericanos. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like si les gusta para nosotros poder continuar realizando este tipo de contenidos culturales. Así es, y entonces este es un episodio 1, una primera parte que continúa de alguna manera la saga de los famosos poetas malditos de contraculturas. Y ahora un viaje a la era en profundización sobre algunos escritores llamados así malditos, pero pertenecientes a Latinoamérica, siempre recordando que ese concepto, poeta maldito, alejándonos, intentando alejarnos de los clichés y de las modas que generó, ese término refiere a todas esas presencias poéticas que, porque les tocó ser así, al decir del pintor colombiano Luis Caballero, que tiene una biografía excelente que se titula así tal cual, porque me tocó ser así. Luis Caballero es uno de los más grandes pintores que ha dado Colombia a proyección internacional. Hermano de Antonio Caballero, hijo de Eduardo Caballero Calderón, hermano de la escritora también Beatriz Caballero, quedará para un próximo episodio. Luis Caballero, porque le tocó hacer así, decía, a contracorriente, a su época, vivir mal, a su pesar, sin elección, dado a una vocación genuina, entregada a la creación artística que desborda los límites de una moral institucionada. Estos poetas malditos latinoamericanos, que algunos de ellos que trataremos el día de hoy, se entregaron a pasiones tachadas de peligrosas, dichas indecentes, non sanctas, marginalizadas por su tiempo y que en la mayoría de los casos los llevó a vivir vidas enmarcadas en la enfermedad, en la marginalidad, en la pobreza, en la inmersión de diversos tipos de sustancias psicoactivas, en la muerte por mano propia, al mismo tiempo que lograron creaciones artísticas imperecederas que no hacen más que rejuvenecer, crecer y fortalecerse con los años, revelando la miseria, la pobreza de la época que los subvaloró. Presentaremos en esta primera parte una serie de poetas escogidos un poco al azar, un poco por necesidad, comprendiendo también la imposibilidad de la tarea de hacer un listado completo de todos los autores que podríamos tratar. Imagínate un listado como si se tratara de una lista de asistencia. No, esta vez es una selección afectuosa, personalizada. Y pues vamos a tratar de no dejar de lado figuras memorables. Nos disculpan de antemano por si olvidamos a alguien. Luego nos pueden anotar también en los comentarios, por Instagram también nos pueden escribir quiénes se nos olvidaron, de quiénes quieren que hablemos, de qué obra quieren que también tratemos. Así es, sí, sugerencias, comentarios, aclaraciones, cosas que no lograremos abarcar en este episodio y en los siguientes, primera parte de una trilogía. Pero son presencias poéticas que restarán sus vidas y sus obras, sobrevolando nuestras palabras y esperando que despierten la curiosidad de nuestros oyentes, estén interesados al respecto. Y pues así las cosas, entremos en materia y resulta que en Bogotá, en Colombia, en la Colombia de finales del siglo XIX, un gran admirador de la obra de nuestro ya muy citado Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal. Nuestro autor colombiano, que con gran pretensión fue ese París ya cosmopolita y brumoso a comienzos del siglo, finales del XIX, comienzos del siglo XX,
Viajó para empaparse de una cultura que en su momento en Colombia no existía. Hablamos de el autor de obras como De sobremesa, el libro de versos, Gotas amargas. Nos referimos, por supuesto, a José Asunción Silva. Quien consagró su vida a la poesía y a los negocios fallidos en una pequeña Bogotá convulsa, empapada de fanatismo religioso y regionalismo hostil. José Asunción Silva, que nació en Bogotá en 1865, murió por sus propias manos en 1896. Ahora es considerado como uno de los escritores más incisivos del llamado modernismo latinoamericano, junto con el nicaragüense Rubén Darío, junto al cubano José Martín, y nos abre las puertas para que sigamos este recorrido, a veces fangoso, impregnado de sus contemporáneos, que no entendían nada ni de lo que decía, ni de cómo se vestía, ni de sus gustos. Lo tomaban como una especie de alien en una Bogotá que literal era un potrero, y entonces le decían José Presunción Silva. Y creo que también el apodo que le pusieron, Presunción Silva, tiene que ver con que él viajó a Europa y estamos hablando de la época que coincide perfectamente con todo el movimiento dandy, sobre todo en Inglaterra. Además, exacto. Y creo que, pues claro, él retoma esa moda, la trae a Colombia, a Bogotá, que todavía es provincia, completamente un lugar campesino, provinciano, de ruanas, de calles despavimentadas, de caballos. Y bueno, él viene con todo esto de la modernidad europea y pues claro, nadie lo comprende. Sí, intentó traer producir la poesía que él veía en sus admirados autores de Europa. Y por otra parte, intentaba el emprendimiento de cantidad de negocios, todos fracasados. Para colmo de males, un mal día de 1895, en un viaje realizado por mar de Venezuela a Colombia, el barco a vapor en el que iba naufragó, y con él naufragó la maleta en la que llevaba todos los manuscritos de casi toda su obra hasta el momento. Es decir, ahí estaban los borradores de la novela que mencionamos hace un momento, De sobremesa, los pliegos del libro de versos que ya citamos, pero que a él le tocó rehacerlos tras su pérdida, siempre diciendo que el acto de rehacerlos fue una tortura, donde el 80% del ímpetu y la precisión de la forma y del estilo ya se habían perdido, y también se perdieron los cuentos negros. Toda su obra se fue al océano. Si a uno le duele un párrafo de un correo electrónico, uno se podría imaginar lo que le dolió a él la obra de una vida donde tenía ya una novela, toda una obra inmensa de poemarios, y el 80-90% se hundió. Y bueno, también uno se preguntaría, ¿y por qué llevaba todos sus manuscritos consigo? No sé si tenía la intención de volver o no volver, pero pues sí es como también extraño. Sí, por obsesión posesa que los quiere estar rehaciendo constantemente, y con alguna pretensión también, si de algún momento tuviese éxito en sus negocios, quedarse en Venezuela, cosa que no pasó, y finalmente se hundió su obra. Encima de todo estaba José Asunción Silva, que hoy por hoy se considera el más grande poeta de Colombia, por lo menos en la medida que le abrió las puertas a toda la obra poética que vino después de él. Es decir, si no hubiera sido por él, no habrían sido posibles un Raúl Gómez Hattin, un Fernando Vallejo, una María Mercedes Carranza, no habrían sido posibles. Toda la creación cultural colombiana le tiene una deuda profunda a José Asunción Silva, a su pesar, porque él en su momento ciertamente quería traer todo un acervo intelectual. En su inmensa mayoría, su producción se hundió, sus negocios quebraron de manera estrepitosa, y en sus palabras, uno de sus mayores dolores fue la muerte de su hermana, que en muchos casos se especula que fue amor
que se llegó a concretar carnalmente, en otros casos se plantea como mero enamoramiento platónico, con respecto a su hermana Elvira, 7 años menor que él. Él la vio fallecer por neumonía en 1892. La Bogotá de esa época, que repito, era del tamaño de la plaza de Bolívar y en su mayoría era un potrero, ella resaltaba como una flor, decían la mujer más bella de Bogotá. Ella murió con 20 años. Él eventualmente se quitaría la vida hacia los 30, él era como 7 años mayor que ella. La muerte de ella es la que lo llevará a escribir el famoso Nocturno 3. El famoso Nocturno que empieza con el... Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Y termina con el terrible anuncio de 2 sombras que, si se lee de manera atenta, hacen alusión a una sombra, la de él, aún vivo, otra la de ella, ya muerta, que pronto van a encontrarse y hacerse una. Es como si Silva estuviera ya anunciando su propia muerte cuando escribe en el mismo poema, el Nocturno 3. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas. Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Recomendación mayúscula, leer completo el Nocturno 3, que creo que es el fragmento que ponen en el billete de 5,000 pesos, donde nadie sabe quién es José Asunción Silva, pero ustedes ya lo saben. Y es importante conocerse el Nocturno 3, que por lo demás esos versos que leíste le dan un sello de identidad a la poesía colombiana, sin duda. A José Asunción Silva le fue mal, fue despreciado por sus contemporáneos, en la quiebra con el dolor de su hermana fallecida, Elvira. Buscó a su doctor de cabecera, le pidió que le señalara con tinta el punto exacto donde se halla el corazón, para luego dispararse con apenas, en efecto, 30 años cumplidos. Su aporte a la poesía sigue fortaleciendo las letras de escritores hasta la época actual, gracias a la potencia de creación de imágenes inusitadas, de anáforas, uniendo sensaciones de ensoñación, de volatilidad. Eso es lo que se llamó la estética prerrafaelista, hasta el momento poco o nada utilizada en poesía, repleta de símbolos oscuros y en ocasiones góticos, imponiendo una gravedad que hace contrastes. Y a propósito, voy a leer unos fragmentos de algunas cartas de José Asunción Silva que tengo en un libro que se llama 45 cartas, 1881-1896. Y voy a leer solo un par de fragmenticos como para mostrar la desesperación en la que se encontraba, sobre todo por el tema económico que se cruzó con la muerte de su hermana, y pues eso lo llevó finalmente a lo que tú acabas de contar, pues una muerte fatal. Entonces ahí voy. Esta carta está fechada febrero 3 de 1891 y está dirigida a don Eduardo Villarricaurte. Comienza con un saludo, mi muy respetado y querido amigo, y luego más adelante dice: después de que ustedes se fueron, al día siguiente estuve mal y apenas he vuelto a salir, de antier para acá. Por fortuna, mis fuerzas han salido ilesas de esos días terribles y de las 20 noches de insomnio que le siguieron a la última noche pasada acompañando la muerta.
En los últimos 2 he dormido y hoy he vuelto a ocuparme de negocios, no solo sin repugnancia, sino con entusiasmo al pensar que la vida diaria es la única higiene posible después de un exceso de sufrimiento, tan agudo y tan superior a lo humanamente soportable como ha sido el que he atravesado. Hoy comprendo que el tiempo no borrará de mí jamás su recuerdo, aun cuando viviera 100 años, pero que al pasar irá suavizando lo que en los primeros momentos fue un dolor tan agudo como esos dolores físicos que al prolongarse producen un vértigo en que se pierde el sentido. Es a propósito de la muerte de su hermano. Elvira, exactamente. Y otro fragmento menor en el que siempre en esta compilación de cartas, que no es sorprendente, pero lo que puede llamar la atención es que sabiendo que está al borde de quitarse la vida, ya quebrado, con la hermana muerta, con toda la obra perdida, las cartas, salvo esos leves fragmentos, el fragmento que acabas de leer y el que vas a leer a continuación, salvo muy contados fragmentos, están impregnados de una aparente sobriedad, de una diplomacia, como si todo estuviese bien, como si la vida marchase, y promete proyectos con entusiasmo, sabiendo que pues todos se van a hundir. Y aquí está una carta que anuncia pues su desesperación económica, sabiendo que él pertenecía pues a una familia, digamos, prestante de la ciudad, que su padre lo dejó encargado de todos sus negocios, pero pues él era poeta. Entonces ya vemos lo que... A su pesar. Sí, lo que va a pasar. Y de ahí pues poeta maldito, a su pesar. Entonces dice, esta carta está dirigida al señor Guillermo Uribe, al que, según lo que está escrito en esta carta, que es larguísima, solamente voy a leer un pedacito, le debe muchísimo dinero y no tiene con qué pagarle. Entonces este señor, al parecer, lo denunció pues por la deuda, por estafa y demás. Y José Asunción Silva le responde, porque ya el asunto se va a términos judiciales. Y aquí una parte en la que él dice: fuera de algunos volúmenes de mi biblioteca sin valor material, pues los que valían los entregué ya a mis acreedores, de 6 vestidos negros muy usados, de 20 pares de botines ingleses, de mi reloj, de un anillo de oro, de un prendedor de corbata y de una cartera con 50 pesos, no tengo nada, absolutamente nada, sino la cabeza y las manos para trabajar. Pueden perseguirme el juez del crimen y todas las autoridades civiles y judiciales de la República de Colombia, que se llevarán un chasco formidable. Yo no he puesto nada aparte, como lo deja usted comprender en su grata de 14 de los corrientes. ¿Cree usted que no tengo interés en tener en mis manos los 4 pliegos de papel sellado en que usted escribió su nombre cerca del mío y que me han costado un año de angustias y de desengaño cruel respecto de una de mis mejores creencias? Los 4 pliegos de papel sellado que pueden echar a tierra mi porvenir y que han hecho que el mejor amigo de mi padre me amenace con un proceso criminal y que me han hecho escribir esta carta a mí, que desprecio profundamente las fortunas mal adquiridas y que puedo mirar de frente a cualquiera sin tener por qué humillarme. Yo no sé por qué resolverá usted al leerla, en la parte que va a hacerlo a usted considerarme como el más grande de los ingratos y de los cínicos, que he cedido a la presión que usted venía ejerciendo sobre mí hacía un año. Yo no quería hablar y usted me ha hecho hablar. He cedido a la necesidad de decir todo lo que me había lastimado su proceder conmigo, al sentimiento que canta la vieja copla de: por amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Usted dará una prueba de grandeza del alma y de superioridad y de firmeza en sus creencias de cristiano, si dejando a un lado el desagrado producido por mi claridad y por mi franqueza, que necesitaba usar para situar los hechos en el terreno preciso, se ocupa de la parte comercial de ella, la medita y procede de acuerdo con mis ideas. Bueno, luego viene aquí sigue como diciéndole que no puede creer que el amigo de su padre lo vaya a perjudicar jurídicamente.
que viene aquí como toda un proceso judicial que le va a hacer bastante daño y que ahora sí va a quedar completamente en la ruina y que definitivamente no tiene con qué pagarle. Acordémonos que es el José Asunción Silva que en su estancia en París alcanzó a estar codo a codo con los poetas que citamos otrora en el episodio citado. Es decir, él en París estuvo codeándose y leyendo sus versos a Paul Verlaine, a Stéphane Mallarmé, quienes lo saludaron. Y de hecho, está el gran fotógrafo de los grandes autores de finales del siglo XIX, Nadar. Todas las fotografías, cuando ya hay fotografías a finales del siglo XIX, después de los daguerrotipos, están las fotografías de alcanza a estar Víctor Hugo, está la fotografía de Proust, incluso la fotografía de Proust muerto, la fotografía de Stéphane Mallarmé, la fotografía de Paul Verlaine, la fotografía de Théophile Gautier, y aquel que los fotografió a todos, que más o menos hacen la constelación de las letras francesas de finales del siglo XIX, fotografió muy especialmente a José Asunción Silva, y ese es el retrato que conocemos, el que se puede encontrar en general. Que es el billete de 5.000. Exacto. Y entonces pues no es ningún don nadie quien le estaba diciendo a su amigo, el que está en la quiebra, a punto de ser encarcelado. Se le considera a José Asunción Silva, se le considera con razón como uno de los padres mayores de la poesía colombiana, como decíamos al iniciar este episodio. Y no en vano, María Mercedes Carranza, como veremos en el tercero de esta saga que comienza. No en vano, María Mercedes Carranza recuperó su vitalidad, la de José Asunción Silva, con la Casa de Poesía Silva, que fundó, Centro Cultural Mayor en la Bogotá de los 80s hasta el presente, pese a la muerte de su fundadora. Y hago aquí una invitación especial para que visiten la Casa de Poesía Silva. Fue la casa donde vivió el escritor, que en el barrio La Candelaria en Bogotá. Hoy en día es un lugar de concurrencia cultural que hasta hace poco estuvo cerrado por la pandemia, la cerraron y hasta hace unos meses volvió a funcionar, así que visítenla, es una casa bellísima y un lugar pues para la cultura. Sí, a quien le interesen las peregrinaciones literarias, intelectuales, y en este caso las peregrinaciones a los centros culturales que le dan un suelo fértil, sensible y de peso internacional a este país y esta ciudad en concreto, es decir, como por mínima responsabilidad crítica de saber uno dónde está parado. La Casa de Poesía Silva queda en la calle 12C, si no estoy mal, la calle 12C, con carrera tercera, muy cerca a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y dicho lo anterior, importante, seguimos la línea de ideas de una poesía de comienzos del siglo XX, ciertamente preponderante, que es el modernismo, pero ahora con un escritor que no quiso insertarse en esa línea. Se trata de un autor uruguayo que no quiso seguir los pasos de los modernistas, cuyos temas eran a través de símbolos de los claroscuros de las ciudades, de la cotidianidad de la vida en las urbes, de sus contradicciones. Lo que hizo este autor uruguayo fue optar por una especie de primitivismo selvático. Nos referimos en este caso a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, entonces, hombre difícil, complicado, un día decidió huir de la ciudad
e irse a la selva para encontrar allí un ambiente mucho más coherente con su forma de ser, que era, como ya lo hemos dicho, complicada y también cruda. Su desdichada vida no nos interesaría, pues cada quien pues tiene la libertad de ser como quiera ser, con sus gracias y sus desgracias menores o peores. Y no nos interesaría si no es porque esta vida hizo una obra que hace parte importante de la literatura latinoamericana y pues ahora universal. Exacto, es el eterno problema de ensalzar al autor por sus desgracias. La verdad, que es un paréntesis, la esquizofrenia de Van Gogh, si la tenía o no, solamente interesaría a su médico, a su hermano y a sus papás. Pero el que Van Gogh haya podido esquizofrenizar la pintura y hacer unos girasoles esquizofrénicos, eso sí que interesa al arte universal y nos compete a nosotros. Que Virginia Woolf tuviera esquizofrenia, compete a ella y a su pareja. Pero que haya logrado hacer una escritura esquizofrénica es lo que interesa a las letras y al pensamiento y a la posteridad. Así es, de hecho Horacio Quiroga es muy importante dentro de la literatura latinoamericana por una escritura cruda que incluso trata de hacer cuentos infantiles, se los escribió a sus hijitos y uno diría, bueno, son cuentos para niños, pero los mismos relatos son sí, son muy crueles y bueno, luego vamos a ver qué es lo que pasa, como en este caso la vida y la obra del autor están completamente entrelazados. De hecho, casi toda su obra es autobiográfica. La vida de este autor, antes de su nacimiento, en 1878, ya estaba asignada por la muerte. Primero vamos a hablar del suicidio involuntario de su padre, quien se disparó cuando limpiaba su escopeta. Esto ocurrió en 1879. Y luego, más adelante, el suicidio, más adelante, la muerte autoinfligida de su padrastro. Quien Quiroga ya pudo ver de adolescente, pues justo entró a la recámara cuando estaba apretando el gatillo de su arma. Sí, fue terrible. La muerte de su padre, él no la presenció porque se dio antes de que él hubiese nacido, pero ya estaba con el estigma y ya le habían contado a él cómo su padre se había quitado la vida. Y luego Quiroga, ya viviendo con su madre, quien se volvió a casar, pues su padrastro tuvo un derrame cerebral que lo dejó casi hemipléjico, y en esa hemiplegia el padrastro tomó un rifle y en el instante de apuntar a su cabeza y disparar, justo en ese instante el adolescente Horacio Quiroga entró al cuarto y presenció todo el suceso. Escenario e imagen que se impregna en la cabeza y en los ojos de un hijastro. Pero lo más curioso es que esto es fatal, o sea, todo lo que le va a ocurrir es la fatalidad absoluta y es como si en efecto hubiera nacido con un signo de muerte, de desgracia. Sí, así es. Y por variar, aquí también todo comienza, igual que en el caso de José Asunción Silva, todo comienza, podríamos decir, muy, muy cosmopolita. De Uruguay, de alguna manera, porque tampoco era una presencia muy, muy adinerada, pero logró ahorrar. Horacio Quiroga viajó a Europa, regresó a Latinoamérica para codearse con los círculos intelectuales más activos del momento, en concreto y en ese momento en Argentina. Hablamos de la Argentina de Leopoldo Lugones, que fue una de las presencias que con mayor fuerza apadrinó intelectualmente a Borges. Horacio Quiroga pasó una muy buena temporada en Buenos Aires hasta que viajó a la provincia de Misiones, que limita al norte con los ríos de Brasil, al oeste con el río Paraná, que colinda con Uruguay,
provincia contenedora de una zona espesa y selvática húmeda, donde Quiroga, ahí fue justamente donde Quiroga encontró el ambiente más coherente con esa sensibilidad cruda y selvática que mencionabas. Horacio Quiroga fue lector encarnizado de Edgar Allan Poe, al punto que muchos de los críticos literarios y de los biógrafos lo han considerado el Edgar Allan Poe latinoamericano por la escritura de cuentos de horror psíquico o psicológico. Es de los primeros autores que escribirán literatura de terror en Latinoamérica. Latinoamérica no es un escenario propio de la literatura del terror hasta hace muy poco, pero uno de sus pioneros fue Horacio Quiroga. Esta escritura, a la par que la de Edgar Allan Poe, cada quien en su contexto, escala y situación lograrán pues ser relevantes. Hay que decir que antes de viajar a Misiones, Horacio Quiroga, todavía en la gran ciudad, tuvo un incidente muy fuerte y este incidente consistió en que un amigo suyo iba a tener un duelo, porque estaban de moda los duelos, con un desconocido. Para Horacio Quiroga, ¿no? Su amigo, Federico Ferrando, le pidió que fuera su acompañante y testigo en el duelo. Esto era lo que se solía usar. Era todavía la época en los que cada duelista iba pues acompañado. Y Quiroga, antes de que se produjera el duelo, como estaba invitado, como era todo un honor, estaba probando el arma de su amigo para que todo saliera bien. Estaban en la misma habitación y cuando Quiroga estaba probando el arma, sin culpa, se le disparó y estaba apuntando a su amigo. Lo mató. Sí, fue fatal, fue terrible. Federico Ferrando no alcanzó a llegar al duelo porque su amigo, que estaba listando el arma para que todo saliera bien, le disparó sin culpa. De manera fatal. Y así le van a pasar cosas a Horacio Quiroga, sí, todo el tiempo. Son situaciones de ese calibre que son muy fuertes. Sí, lo terrible es que tiene hasta humor la cosa, si la vemos con distancia, por supuesto. Y entonces, muerto su amigo y tras ser encarcelado por una buena temporada, Quiroga ahora sí se va para la provincia de Misionera en 1906, tras casarse con quien sería su primera esposa. Con ella tuvo 2 hijos, pero ella, Ana María Cires, después de distintas peleas, desajustes matrimoniales y familiares, viviendo pues en medio de un ambiente hostil, no soportó más su vida, le rogó que se devolvieran para la ciudad, pero él no quiso, y ya envuelta pues en un ambiente demasiado también oscuro. Ya sabemos que la selva enloquece, que será uno de los leitmotivs de La vorágine de José Eustacio Rivera, que los protagonistas, Alicia y Arturo Coa, también al final, la última afirmación, se los tragó la selva. También es una alusión a cómo la vorágine se termina convirtiendo en una vorágine mental que enloquece a todo aquel que la intente habitar. Y pues Ana María Cires, esposa de Horacio Quiroga, metida en esa vorágine, un día decidió quitarse la vida en 1915. O sea, ya cuántas muertes llevamos encima. Y bueno, y continúa el asunto. Sí, ya él solo, con sus 2 hijos, a quienes trataba también de manera bravía, según él, para templar su carácter. Había ocasiones en que los echaba a dormir afuera, en la selva, fuera de la cabaña, sin abrirles la puerta, en su cabeza, para que los niños adquirieran fortaleza de la intemperie, de lo inesperado, y puliesen su carácter, cosa que se le devolvió en el futuro, ya veremos. Y pues muchos podríamos pensar que
pues que era una persona desalmada. Sí, pero él lo estaba haciendo con la mejor de las intenciones para que sus hijos no sufrieran, porque Sí. lo que pensaba era que el mundo era hostil y si los niños se acostumbraban desde pequeñitos a ese ambiente hostil, pues iban a enfrentarla sobrevivir. mucho mejor. Claro. Y por otro lado, despreciaba la hipocresía de las ciudades y todos esos cafecitos que justamente querían ser como Europa de la antigua Buenos Aires, y todos esos cafecitos de Montevideo donde lo que veía era un esnobismo y una falsedad y una hipocresía, en donde prefería 1000 veces más la honestidad y la sinceridad de lo salvaje que la falsedad y la hipocresía, otra vez, de las llamadas ciudades que se estaban haciendo imagen y semejanza, en este caso de París. Entonces sí, estaba lleno de buenas intenciones que llevaron a su esposa a la muerte, y a sus hijos a una infancia brutal. Se puede decir que él a su vez sufrió de manera muy profunda el deceso de su esposa. Se empecinó, bajo ese mismo orden de ideas, se empecinó en encrudecer su propia vida. Comenzó a redactar una obra principalmente de cuentos, donde temas como el salvajismo en la naturaleza, la pérdida de la razón y, por supuesto, el amor, que lleva inevitablemente el sello de la desgracia y la desventura trágica, son los protagonistas. Estamos hablando de la obra famosísima de él, que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Que es importante aclarar, porque esto lo han aclarado un montón de editores. Hubo una edición en la que le pusieron coma, Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. El título original es sin coma, Cuentos de amor de locura, que es diferente el sentido, Cuentos de amor de locura y de muerte. Y no es casualidad, tiene que ver con todos los acontecimientos que acabamos de mencionar. Y entre esos cuentos hay uno que a mí me gusta bastante, porque es un cuento excesivamente hermoso en su composición estética. También muy gótica, pero es un gótico extraño porque es un gótico latinoamericano que además está ubicado en un territorio campestre, selvático. Es raro, es un cuento raro. Estoy hablando del almohadón de plumas. Ese cuento tiene que ver con el amor extraño de una pareja. Es una pareja, así como resumido, así a toda velocidad, no lo voy a contar, pero los invito a que lo lean porque es demasiado bueno. Es la historia de una pareja de recién casados. Son muy jóvenes y van a vivir a una casa donde supuestamente van a tener una vida increíble, como todas las parejas que se aman y se acaban de casar. La casa es enorme, es de paredes muy altas, todas las paredes son blancas, parecidas al marfil, y de repente en esa casa empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, como por ejemplo que la mujer enferma. Ella cae enferma y no se puede levantar de su cama, no se levanta, está siempre pegada la cabeza al almohadón y cada día va perdiendo más el impulso vital. Así va transcurriendo todo el cuento, es un poco largo, van pasando distintas situaciones, pero lo que se repite todo el tiempo es la mujer cada vez más blanca, más pálida, más como más al lado de la muerte que de la vida, hasta que finalmente un día perece. Y luego, bueno, se va a descubrir lo fatal que está ligado a ese almohadón, un almohadón que le estaba quitando la vida. ¿Y por qué le estaba quitando la vida? Porque al parecer dentro del almohadón había algo, una criatura que le estaba extrayendo la sangre. Entonces, bueno, luego pasan... Lo interesante es que es una criatura que existe, es un insecto que existe en esas selvas, y entonces sí se puede dar de manera descuidada, pero también de manera cotidiana, que alguien se descuide y por las noches uno de esos insecticos selváticos la vaya chupando y chupando la sangre, hasta consecuencias pues ya mayores, como se relatan en el cuento, con qué fuerza de imágenes explícitas.
como una especie de sanguijuela. Pero bueno, lo que pasa es que en el cuento, más allá de llevarlo hacia un lugar realista, el cuento tiene muchos elementos fantásticos que son los que lo hacen terrorífico. Y bueno, también el tema el vampirismo, que sería también una forma de retomar ese elemento gótico dentro de un relato latinoamericano. Exactamente, entonces, bueno, sí, eso explica muchísimo del sentido y de las temáticas y de la densidad sobre todo, de los títulos que tú mencionaste, cuentos de amor, de locura y de muerte, sin la coma, cuentos de amor, de locura y de muerte. Posteriormente, en antología, Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga eventualmente se volvió a casar. De manera empecinada volvió a la selva, porque entre todas esas tribulaciones volvió a la ciudad, volvió a Montevideo, volvió a Buenos Aires, volvió a la selva, se volvió a casar, esta vez con María Elena Bravo, quien bien pronto lo iba a abandonar, rechazando ese estilo de vida. Ella sí lo abandonó, hizo su vida. Antes de caer en la desgracia. Quiroga, empecinado, ciego en su propia burbuja de testarudez y terror, continuó solo escribiendo hasta que tanta crudeza acaba toda vida que no pertenezca por naturaleza a esa geografía. Quiroga, ya abatido, regresó a la ciudad simplemente para morir en 1937. ¿Y morir por qué? Por una toma de cianuro tras enterarse de que sufría un cáncer avanzado. Tras su muerte, como dicen, la cereza sobre el pastel. Sí, pero espérate, porque esa toma de cianuro además no fue como una muerte instantánea. Porque no. Es que en él todo tenía que ser trágico a más no poder. No podía ser una muerte rápida y sencilla. No, duró varios días padeciendo los dolores. Con los órganos destrozados. Producidos por el cianuro. Sus hijitos, aquellos que crecieron en la hostilidad de la selva, eventualmente también tomaron la misma decisión. Y bueno, aparte de los libros citados, resaltan novelas como Historia de un amor turbio, Pasado de amor, y poemarios como Los arrecifes de coral, textos que en su momento enriquecieron la literatura latinoamericana, en su momento, en nuestro momento y para la posteridad. La enriquecieron de una pulsión de vida selvática, impregnada de una fuerza de autodestrucción creadora, raras veces contada y mucho menos en Latinoamérica. Invitadísimos a leer a Horacio Quiroga. Si no lo han hecho, es el momento de hacerlo. Y así es. Relativamente en este caso, por una línea un poco más distante de pensamiento, tanto en espacio y en tiempo, pero hablando de enamoramientos con las pulsiones tanáticas y autodestructoras de la existencia, en situación, en contexto, en geografía, pocas presencias como Elena Garro, escritora mexicana, nacida en 1916, fallecida en 1998, pocas presencias como ella nos enseñan con su vida y obra estas admirables, difícilmente admirables fuerzas dramáticas de la naturaleza. Al final de sus días, Elena Garro dirá en una entrevista que toda su vida fue un malentendido y que finalmente es algo por borrar, un borrón. En su momento ella fue periodista, dramaturga, novelista. Su obra abarca una mirada anatómica de las revoluciones sociales, sus ganancias, sus victorias y sus falencias, especialmente enfocada en México, en su ciudad, México, en el México de segunda mitad del siglo XX.
De hecho, ella coincide con la escritura del boom latinoamericano. Sí, y hoy por hoy, en los últimos años, como a todo el mundo hay que encasillarlo y rotularlo en algún lado, ahora la meten a ella como las mujeres del boom. Y ella era la primera en execrar la denominación y en alejarse, ya veremos por qué, de muchísimos de los protagonistas de ese llamado movimiento. Le pasaron situaciones que ya vamos a abordar que le infringieron cuestionamientos que le valieron exilios forzados y recriminaciones de todo tipo, tanto de las derechas como de las izquierdas. Es decir, así como la fatalidad de Quiroga fue excesivamente mental y una mentalidad que se desdobla en el ámbito selvático, el de Elena Garro se podría plantear en términos mucho más sociopolíticos que por supuesto inciden en una sociopolítica de la pérdida de la conciencia, como vamos a ver. Elena Garro, en su adolescencia, compañera, pareja de Octavio Paz, también un joven Octavio Paz, ambos eran como la parejita intelectual del momento en el transcurso que abarcó las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española además, y las vanguardias artísticas que funcionaron como contestación a todas esas desgracias bélicas. Elena Garro escribió Memorias de España, 1937, denunciando ya, evidentemente, la dictadura del general Franco, la dictadura franquista, pero también denunciaba según ella, los alaridos dichos revolucionarios que ella veía igual de verticales, de radicales y por ende de criminales. Ella fue de las primeras cabezas que en los 20s, 30s descubrió con qué lucidez que en los gritos apasionados de la izquierda pueden detonarse matanzas a veces tan peligrosas como los dictámenes de las llamadas derechas. Por supuesto, ella es pensamiento de izquierda junto con Octavio Paz, solo que tenía la suficiente agudeza de denunciar los excesos de una izquierda distorsionada, de una izquierda bravía. Eventualmente se distanció de Octavio Paz, pues ella comenzó a denunciar abiertamente las dos caras de lo que él defendía desde una sola perspectiva. Por ejemplo, él aplaudía en su momento las grandezas de la revolución, con mayúscula, y en términos generales, la revolución, mientras que ella mostraba también las muertes y las masacres en función de una revolución, con minúscula, cuando se la ve de cerca, en concreto y con lupa, en sus revencones eufóricos e irracionales. Ella decía, ¿cuántas muertes se están produciendo en función de esta revolución? Dios mío, o sea, ¿cuánta gente estamos matando simplemente porque no son revolucionarios? O porque simplemente no les interesaba pertenecer de manera encarnizada a un partido. Eso era lo que casi que ella en soledad absoluta denunciaba, allá donde la inmensa mayoría de sus contemporáneos saludaban la revolución como ideal, en muchos casos ciego, y en esa ceguera, en muchos casos también criminal. Hace poco estuve viendo una conferencia que hacía una señora experta en Elena Garro, o bueno, gran lectora de Elena Garro, y en esa conferencia ella contaba cómo Elena Garro, muy joven, sin necesidad de tener que trabajar, igual quería hacer algo, le gustaba como escribir y le gustaba estar atenta a todo lo que estaba ocurriendo, y además tenía un gran sentido crítico de la realidad, que es lo que tú estás mencionando, y por eso no se casaba con ningún partido ni con ningún lado de la política. Entonces ella va a un periódico para pedir que si la dejan como redactar un par de crónicas o hacer un par de artículos periodísticos, y bueno, le dicen como que hay un trabajo que hacer, que es ir a una cárcel de mujeres y entrevistar a algunas de las personas que están allí privadas de la libertad. Le dicen como que nadie ha querido hacer ese trabajo, que a todo el mundo le parece que es aburridísimo, que a quién le va a interesar saber lo que pasa allí. Y entonces ella dice, no, pues a mí sí me interesa, me parece maravilloso, así que se va
hace unas crónicas tremendas sobre lo que ocurre dentro de una cárcel femenina en México. Estamos hablando más o menos de los años 50. Y pues lo que termina es denunciando la crueldad atroz que hay allí y casos de pues que hasta el día de hoy van a ocurrir, que eso la va a hacer madurar muchísimo porque le va a permitir entender la realidad desde otro lugar y no desde el lugar como de la mujer acomodada, culta, sino desde otro lugar. Y bueno, va a entender situaciones como de mujeres que llegan a la cárcel porque están tratando de conseguir comida para sus hijos porque son mujeres, no sé, mujeres, madres, cabeza de familia, solteras y demás. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones la van a hacer como entender el mundo. Va a hacer unas crónicas tremendas que a la revista o al periódico, no recuerdo bien, les encantó. Entonces, bueno, esa es también como una historia importante para tener en cuenta de su vida. Toda esta serie de acontecimientos hicieron que a Elena Garro fuese llamada la escritora con la imaginación más desafiante de la literatura mexicana. Y ese carácter desafiante también tenía todo un sustento biográfico. Sus hermanos murieron en la Revolución de México, combatiendo a favor de Pancho Villa. Ella apenas tenía 10 añitos. Y también en su infancia estalló en México lo que se llamó la Guerra Cristera, que es un acontecimiento que va a determinar toda su producción literaria y, grosso modo, de manera muy circunscrita, muy resumida, la Guerra Cristera mexicana fue una guerra civil, o sea, una guerra que se dio al interior del propio México. Pasó entre 1926 y 1929. Es decir, fueron 3 años donde mexicanos militantes por el catolicismo y mexicanos militantes por un país laico se enfrentaron de manera sangrienta. Hubo alzamientos en función y en contra de la iglesia que sacudieron con centenares de muertos a los estados de Jalisco, de Zacatecas, Guanajuato, que luchaban por una libertad de culto. Libertad de culto por la cual también va a luchar posteriormente Elena Garro, especialmente en su novela Recuerdos del Porvenir. La Guerra Cristera finalizó con una tensión igual de conflictiva entre las instituciones Estado e Iglesia que hasta el sol de hoy se vive en el México contemporáneo con gran fuerza. Elena Garro, de manera paralela, tenía un pensamiento muy, digamos, una tendencia artística muy cercana a la de los surrealistas. Optaba por una literatura donde el inconsciente aflora como verdadera política del pensamiento, más allá de los estados extremadamente conscientes, con sus dictaduras, con sus opresiones racionalistas. Cae muy bien en su boca lo que Goya en su momento escribió, que la razón, el sueño de la razón produce monstruos. Contra esa monstruosidad de la razón, Elena Garro opta por las imágenes de lo inconsciente, de una fantasía que abre las posibilidades en lugar de cerrarlas, como hacen los estados y las iglesias. Su aparición en las letras inició como dramaturga. Sin dramaturgia, como se le recuerda en la época de los 50, logró comenzar a adquirir un reconocimiento nacional, internacional, a partir del teatro. Hay obras que quedaron para la posteridad, como Un hogar sólido, de 1957. Hasta ahí la línea iba mal que bien, muy bien. Ciertamente convulsa para ella, para su vida, ver su país destrozado, su familia destrozada. Pero
mal que bien, estaba haciendo una contestación artística de renombre. Solo que pasó un acontecimiento que ocurrió e hizo que todo el mundo, en México en concreto y en Latinoamérica, le diera la espalda. Es que en los años convulsos a nivel mundial de la década de los 60 fueron años de revoluciones, los grandes 60 a nivel de todos los países del mundo. Mayo del 68, del que hemos hablado bastante. Los 60 en general son tiempos de levantamientos estudiantiles, de levantamientos intelectuales en contra de todos los poderes opresores y opresivos que se puedan dar en los distintos países, ciudades, lugares del mundo. Y México no fue la excepción. Millares de movimientos estudiantiles a lo ancho y el lado del globo alzaron una rebelión contra esos poderes establecidos. Y en México en particular se vio a partir de un episodio para ella decisivo en su vida, en su carrera. Que es la masacre de Tlatelolco. Exactamente. Pasó que justamente en 1968, en México, multitud de estudiantes enfrentaron a la policía en un enfrentamiento terriblemente desigual, con resultados desastrosos para los estudiantes, como siempre suele pasar. Ese mismo año, mencionabas, y justamente porque el clima se estaba produciendo para que se diera, lo que se bautizó como la masacre de Tlatelolco, en el que el ejército mexicano fulminó a los manifestantes. Como 400 estudiantes muertos en solo un día. Y Elena Garro, que ya tenía, si no un renombre mayúsculo, si una gran capacidad y apertura de publicación y de ser escuchada, Elena Garro escribió y publicó un manifiesto que determinará para mal el resto de su vida. Lo tituló secamente El complot de los cobardes. Y en ese manifiesto denunciaba a diversos intelectuales de extrema izquierda, ya intelectuales arraigados, cuyas ideas parecían estimular a los estudiantes a marchar ella decía, están marchando hacia la muerte. Ella lo que está diciendo es estos estudiantes que se están yendo a matar lo están haciendo porque están leyendo un pocotón de pseudointelectuales de izquierda con ideas demasiado radicales y demasiado enardecidas. Y ella decía, los estudiantes les comieron cuento y se fueron a matar allá donde los intelectuales estaban en su balcón escribiendo sobre la revolución. Y en efecto, 400 estudiantes fueron muertos en un solo día. Ella escribió El complot de los cobardes, denunció a esos llamados intelectuales de izquierdas radicales que decían váyanse a matar, y los acusó justamente de empujar a los estudiantes a marcharse a la muerte, cosa que no fue en lo absoluto bien recibida por toda la izquierda mexicana. En este caso, escuchemos a la escritora Patricia Rosas, biógrafa de Elena Garro, en un texto que tituló bien El asesinato de Elena Garro. Y dice: el 7 de octubre, 5 días después de la matanza de Tlatelolco, Garro aparecerá acusando en los principales periódicos nacionales al rector de la UNAM y a un grupo de intelectuales y artistas de extrema izquierda, entre los que se contaban Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Rosario Castellanos y Leonora Carrington, entre muchos otros, de llevar a los estudiantes a promover la agitación y el derramamiento de sangre. Fin de la cita. Acto seguido, después de semejante artículo que tuvo una difusión por todo México, y México es uno de los polos culturales de Latinoamérica, y de Latinoamérica a escala internacional, después de ese artículo, todo el establecimiento de izquierda se le fue encima, y ya de por sí ella se la llevaba de manera muy mal, entonces se la llevaba pésimo con las derechas.
Entonces, todo el establecimiento de derecha, acusado de asesinos, se le fueron encima. Y todos los intelectuales de izquierda también se le fueron encima por considerarla mentirosa y falsaria de los hechos. Además, ellos de considerarse acusados de manipuladores criminales. Entonces, todo el mundo le dio la espalda, y en la soledad absoluta, con el rechazo de las editoriales, de los lectores, de sus amigos, de las organizaciones estatales, de todo el mundo, siendo ya perseguida, amenazada, Elena Garro se exilió a Nueva York, luego se exilió a Madrid, donde con su hija, Elena Paz Garro, hija también de Octavio Paz, Elena Garro y su hija erraron, escapando de todo y de todos, rozando en la mendicidad. De España viajaron a Francia, regresaron a México en la década de los 90 según ella, y se ve en sus últimas entrevistas, ella decía: estoy con mis pulmones destrozados por el humo. Siendo acogida por el gremio teatral, fue el único gremio que finalmente la acogió, que todavía la retenía en el corazón de los tiempos en los que ella despegó con la dramaturgia, allá donde, pasados los años, ellos la protegieron de las miradas punitivas de todo México. Y después de toda esta trágica historia, que además ella termina exiliándose, como tú bien lo acabas de mencionar, el exilio de ella también fue toda una polémica, porque muchas personas consideraron que ella, o dijeron más bien, que ella estaba loca y que se estaba inventando una persecución hacia ella. No estaba loca realmente, y se ha comprobado al día de hoy, muchos años después, muchas décadas después, se ha comprobado que efectivamente ella fue amenazada de muerte, razón por la cual ella salió corriendo, huyendo de México. Sin embargo, para el momento siempre estuvieron diciendo que todas las acusaciones que ella hacía eran falsas. Bueno, finalmente Elena Garro murió en Cuernavaca en 1998, despreciada y rechazada por prácticamente todo el pueblo mexicano, razón por la cual su obra también fue vetada y nunca se dio a conocer en el resto del mundo. Su reconocimiento vendrá después de su muerte, y hoy en día es comprendida y reconocida como una de las mujeres que con más fuerza luchó contra las oscuridades de las ideas y sus prácticas distorsionadas, así como contra las múltiples caras criminales de una realidad en la que la mayoría de la gente se quedaba ciegamente con una única versión de los hechos, qué cosa que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Así es, una vez más, Elena Garro, maldecida a su pesar, poeta maldita sin quererlo, pero su obra crece y crecerá sin cesar. Cerramos así este primer episodio de Los Poetas Malditos Latinoamericanos, agradeciendo a ustedes inmensamente por su escucha. Nos reencontraremos en una segunda parte de este viaje al aire por los espacios literarios, donde nos esperarán presencias como Porfirio Orba Jacob, Alejandra Pizarnik, Jorge Gaitán Durán, para una segunda entrega. Bueno, hasta aquí los acompañamos. Estuvimos con ustedes Pablo García Arias y Ángela Rivera Soriano. Gracias a Aurín Barrero y a Don Jack por la postproducción de este podcast. Podrán encontrarlos en sus redes como @aurin.music y @don_Jack. Allí podrán tener acceso a su contenido y otros proyectos artísticos. Un abrazo para todos, que tengan unos felices días. Chao, chao.